Y pues creo que son tiempos de tomar conciencia, ¿no? De tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos y qué bueno que estamos bienvenidos a cada uno de los que ya se conectaron. Y pues yo creo que todos hemos estado al pendiente de las noticias, viendo cómo se está desenvolviendo, ¿no? Y hoy recordábamos, pues, es 32 años del terremoto que sacudió México y fue una devastación. Mi esposo y mi familia estuvimos allá en la Ciudad de México, nos tocó vivir esa experiencia y pues miles de personas perdieron toda la vida y muchos perdieron todo lo que tenían, ¿no? Aquí hemos tenido gente en la congregación que estuvo en esa época, que perdió a sus esposas. Tenemos una hermana que perdió a su esposo en Tlatelolco y pues cambiaron la vida. La vida podemos darnos cuenta que la vida nos puede cambiar de un minuto a otro. Nunca se imaginaron en la mañana cuando estaban haciendo el simulacro de terremoto, ¿verdad? Que hacen cada año, pues para prepararse, que realmente vendría un terremoto a las cuantas horas y que ya no sería un simulacro, sino que sería una realidad. Y cómo debemos estar preparados para saber qué hacer, cómo poder ayudar o cómo no estorbar también, ¿no? Cómo poder en lo que cada uno pueda hacer. Y algo que ha sido muy característico en estos tipos de casos es la ayuda que viene de jóvenes o personas que en un momento dado saben que todo es cuestión de vida o muerte, muchas veces cuando hay edificios colapsados y que se necesitan correr para tratar de salvar vidas. Ahorita se trata de salvar vidas, ¿no? Entonces necesitamos orar por estas personas que han estado trabajando, que por su protección, por sus fuerzas, que sé que hacen muy cansados estar quitando escombros, y esto pues se va a llevar rato y que más personas puedan ayudar, porque no se puede depender nada más del gobierno, no creo que tenga la capacidad. Y ahorita fueron poquitos, parece que fueron 40, un poco más de 40 edificios en la Ciudad de México, pero cuando nos tocó el terremoto fueron cientos de edificios y miles de muertos. Entonces, ahorita sabemos que es un tiempo difícil para la capital y hemos estado orando. Y yo sé que muchos, ¿verdad? Dios nos movió a orar y a hacer conciencia, ¿no? De lo que es la vida, lo que es estar el corazón rendido a Dios. Por eso yo veía este mes la urgencia, que sentí esa urgencia de convocar a la oración, de convocar a buscar el rostro de Dios y por eso empezamos a sacar hasta los videos, ¿no? Por internet, porque sabía que venía de parte de Dios. Es tiempo de buscar el rostro de Dios, es tiempo de volver el corazón de Dios, es decir, rasguen sus corazones. Entonces, Dios nos estaba advirtiendo y necesitamos seguir orando porque hay alertas de terremotos, hay alertas de sismos, en, es probable que continúe, ¿no? Tal vez en bajo grado, pero hay una alerta aún para nuestra región, para California. Estamos en un tiempo que todas las placas se están moviendo. Necesitamos, Señor, tu protección divina y estar, ¿verdad? Confiando en Él. Y aún si uno fallece, como le sucedió a esta persona del fin de semana, ¿no? Que fue a un día de campo con su familia y nada más tomar ese refresco que vino y acabó con su vida fue algo inesperado. Entonces, estamos viendo tiempos peligrosos, por eso es importante vivir, ¿verdad? Como si Cristo viniera hoy, como si Cristo, ¿verdad? Viene en cualquier momento, porque pues no necesariamente tendrá que ser su venida ahorita, pero sí para muchos o el día de hoy se terminó su oportunidad de tomar una decisión. Es que es importante orar por salvación, ¿no? Y para que los evangelistas también seguir compartiendo la verdad. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar con la clase y continuamos, ¿verdad? Estamos viendo la página 21, perdón, la página 22. Dice, hace una pregunta, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús y le dicen que qué debemos hacer
dice, para poner en práctica las obras de Dios. Yo creo que ellos veían, ¿no?, las obras que Jesús estaba haciendo. Dice, Jesús dice, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Y ellos se admiraban de la manera como Jesús, ¿verdad?, manifestaba el poder de Dios y la misericordia y la gracia de Dios. Entonces ellos querían aprender, por eso lo siguieron, por eso compartieron con él 3 años, ¿verdad? Y entonces hacen esta pregunta. Entonces, cuando las personas le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eran gente que se iba acercando. Sus discípulos estuvieron con él y fueron aprendiendo, fueron discipulados por Jesús, pero hubo estas personas, ¿no?, que querían también ser discípulos en seguirlo, y Jesús les respondió. Sí, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. O sea que para poder hacer las obras necesitamos fe. La Escritura misma nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es por la fe que recibimos salvación, es por la fe que podemos movernos, ¿no?, bajo la guianza del Espíritu Santo, en la unción del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, haciendo las obras que Dios ha preparado de antemano, ¿sí? Entonces Dios quiere que nosotros tengamos esa fe y creamos en Jesucristo, y que las mismas obras, dijo Jesús, las mismas obras que yo hago, ustedes también las harán. Ahora, si somos cientos o miles de personas creyendo en Jesús, moviéndonos, sí, en ese poder, en esa gracia de Dios, pues entonces dice, aún mayores haremos, porque como cuerpo podemos hacer muchísimas más obras. Jesús, acuérdate que cuando estuvo en la tierra solamente podía estar en un solo lugar. O sea, simplemente, aunque vemos deteniendo la tormenta o alimentando a multitud, ¿verdad? Pero era en un solo lugar. Pero ahora, como cuerpo de Cristo, podemos estar en diferentes lugares, aún en diferentes naciones, ¿no?, creyendo en Jesucristo, creyendo en Él, y entonces siendo sensibles al Espíritu Santo, viendo la necesidad como ahorita, ¿no?, y llevar a cabo las obras que Dios quiere que hagamos. Entonces, Él envió a su Hijo. Dice, entonces, ¿quieres hacer las obras de Dios? Entonces, cree en el Hijo. Si recibimos al Hijo, creemos en el Hijo, entonces también recibimos al Padre, y el Padre va a respaldarnos, ¿no? Entonces aquí la página 23 dice, si queremos hacer las obras de Dios, Él nos llama a creer en quien Él ha enviado, ¿sí?, para que seamos conforme a su semejanza. También el propósito de creer en Jesús, en conocer a Jesús, en seguir a Jesús, es ser transformados, ¿sí? Transformados a su imagen y semejanza. Entonces, cuando tenemos esa comunión y la palabra nos revela a Cristo y va transformando nuestras vidas, entonces la naturaleza de Cristo se va formando en nuestro interior. Somos un espíritu unido a Él. Él habita en nosotros, nosotros habitamos en Él. Entonces, aquí dice que muchos se enfocan en el conocimiento. Yo puedo saber mucho de Cristo, como puedo saber muchas cosas del presidente o de una persona, de un artista o alguien conocido. Puedo conocerlo y puedo meterme hasta en internet y tener información, pero no es nada más la información, es conocerle de manera personal, ¿sí? Entonces, no es nomás tomar cursos o aprender estrategias o obtener palabras proféticas o impartición de funciones de diferentes hombres. Lo que Dios necesita es que conozcamos a Jesús, creamos en Él, ¿sí?, que seamos conformados a su imagen, crezcamos espiritualmente, ¿verdad?, para que creamos en Él, en la revelación que el espíritu de profético, el espíritu de profecía, el Espíritu Santo nos está dando de Cristo. ¿Se acuerda cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Para Jesús es importante, y esto nos ha estado hablando a lo largo de este año, ¿no? Esta escritura nos vuelve a recordar, ¿quiénes dices tú que es Jesús? Entonces, Jesús no puede ser conocido por cursos o por estrategias o por programas, ¿sí? A veces hacemos programas para alcanzar a la gente, pero si se queda en puro programa, la gente pues nada más recibe en un momento dado, pero necesita ser presentado a Cristo y necesita conocer a Cristo en la revelación
de quién es Él y que está trayendo el Espíritu Santo de Él. Entonces eso, cuando Cristo es revelado, entonces nuestra fe se cimenta en Él. Yo decía, Pablo decía, él iba con temor y temblor para que la fe de la gente no estuviera sustentada en la sabiduría de los hombres, ¿no? O sino en Cristo Jesús, en quién es Él, en el poder. Y Él se propuso predicar a Cristo, compartir a Cristo, manifestar a Cristo, ¿sí? Que la gente conociera al Salvador. A veces tenemos tantos programas, tantas actividades, que muchas veces el Salvador queda así como puesto a un ladito, la gente es atraída, ¿sí? Por el carisma del que comparte, es atraída por un programa, es atraída porque le gusta el lugar, es atraída por la alfombra, por la comodidad, es atraída porque están sus amistades o porque, ¿verdad? Le queda cerca de su casa, pero muchas veces no están buscando a Cristo, ni saben, ni conociendo a Cristo. Entonces es atraída por algo que no los va a cimentar porque no es el fundamento. Y entonces pues nunca podrán verse como parte de ese cuerpo o en esa identidad de hijos, ¿no? Que tal como Él es, así somos en este mundo. Somos su cuerpo. Y Jesús quiere manifestar todo su poder y que lo representemos y que hagamos las obras que Él desea hacer en la tierra, ¿verdad? Pero necesitamos creer. Necesitamos creer. Entonces este curso, ¿verdad? Tiene el propósito de retarnos, de crecer en esa relación con Jesucristo y de llevarnos a creer en fe para que nosotros, ahorita imagínate, si tú estuvieras en la Ciudad de México, ¿no? Ya llevas esa gracia, ese corazón, a lo mejor Dios te pone, ¿verdad? Compartir con personas o llevar tacos o hacer algo que a lo mejor en otro tiempo no hubieras hecho. Ahora, mucha gente está ayudando. Qué bendición, nos están salvando vidas. Pero aquí también es poder hacer milagros o poder llevar esperanza, poder llevar a la vida eterna, ¿sí? Para que las personas no solamente llevar el consolador, llevar la unción que va rompiendo yugos, que la unción, la sabiduría de Dios. ¿Sí? O sea, representar a Cristo como si Cristo estuviera mismo ministrándoles, ¿sí? Y lo está haciendo a través de cada uno de nosotros. Esas son las obras, ¿sí? No son obras independientes, sino queremos hacer las obras del Padre, las obras que el Padre quiere hacer y que quiere hacer a través del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso necesitamos conocer a Jesús de manera personal, creer en Él y no solo poder hacer las cosas que Él hizo. Hay gente que le gusta aprender métodos. ¿Cómo le hago para hacer? Dame el método o cuáles son los puntos o cómo debo de hacerlo. Pues sí, te puede ayudar un momento, pero a lo mejor si te centras nada más en puntos y pasos y programas, eso tú crees que conoces a Cristo y te vas a quedar muy lejos de lo que Cristo te necesita para ti. Porque Jesús, si yo veo a Jesús, no sanaba de la misma manera, ¿sí? No hacía las mismas cosas, no hizo, bueno, a todos hay que, para que sean sanados de los ojos, a todos hay que escupirles. A ver, muchachos, primer paso, ¿sí? Busquen un lugar donde haya lodo o llévate una bolsita y de tierrita, ¿verdad? Siempre carga una de porque si te encuentras un ciego, entonces la técnica es, llévate tu tierrita y cuando veas, entonces agarras saliva, bien, entonces le escupes, le haces un nodito así y le pones y le dices estas palabras, churin, churin, funflies. A veces queremos métodos, ¿sí? Y nomás decimos en el nombre de Jesús. Pero no, si vemos a Jesús, sanaba, a uno le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y se molestaron, ¿cómo que puedes perdonarte pecados? Dice que es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda. Entonces, Jesús hacía las obras conforme el Padre le mostraba, porque Jesús creía en el Padre. Porque Jesús conocía al Padre, porque Jesús representaba al Padre, porque Jesús, ¿verdad? No vino a representarse. Entonces, nosotros quieren hacer las mismas obras, les está enseñando, dice, crean, ¿verdad? En el que el Padre ha enviado. Entonces, crezcan en fe, en estatura, ¿verdad? Espiritual, porque Jesús crecía en sabiduría, en gracia, en favor, ¿verdad? En estatura, y gracia y favor para con Dios y los hombres.
Entonces nosotros también espiritualmente nacemos de nuevo, donde necesitamos crecer en estatura, necesitamos crecer en conocimiento de Cristo, en la relación con Cristo, y entonces va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque vamos a ver cualquier situación y hace cuenta Cristo, el Espíritu de Él, nos va a impulsar a hacer algo, pero va a poner ese sentir en nosotros, ¿no? O la sabiduría, o qué hablar, o de qué manera podemos nosotros, ¿verdad? Bendecir a personas y que además le conozcan a Él, ¿ok? Bueno, pues entonces aquí se trata no solamente de conocimiento, sino de ser transformados conforme a su semejanza. Y no se trata, dice aquí, de hacer, sino de ser quien debemos ser. Hijos, herederos, ¿verdad? Ser, entonces, para que entonces Dios, si somos, entonces Dios puede hacer, ¿sí? Pero si nosotros nomás nos tratamos en hacer y olvidamos saber quiénes somos y conocer a Cristo, pues podemos hacer muchas cosas, pero Dios quiere que seamos hijos y que de ahí parta, ¿verdad? Nuestro impulso a hacer las cosas y las obras que el Padre quiere. Hola, ¿cómo están? Pues viendo, ¿verdad?, cómo Jesucristo se convierte en nuestro modelo para nosotros, ¿verdad?, poder ser llevados a caminar como Él. Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Y nosotros necesitamos, ¿verdad?, que el corazón de Cristo, ¿verdad?, sea moldeado en nuestro corazón. Jesucristo nos enseña con la misma palabra, ¿verdad?, lo que era su llave, ¿verdad?, su llave de éxito, ¿verdad? Y era una dependencia completa del Espíritu Santo. Sí, Jesucristo, ¿verdad? Te voy a citar de nuevo Lucas 4:18, ¿verdad? Es un versículo que debe de ser para nosotros, ¿verdad? Un manual de enseñanza, ¿verdad? Porque ahí viene, ¿verdad? En Lucas 4:18 viene lo que preparó a Jesús, ¿verdad? Y lo que lo impulsó a vivir, ¿verdad? La vida sobrenatural. Entonces Jesús empieza diciendo en este versículo, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Así que Jesús sabía, ¿verdad?, que había una cubierta sobrenatural en su vida. Entonces, fíjate, Jesús estaba no solamente lleno del Espíritu Santo, él había sido llenado del Espíritu Santo, pero además, ¿verdad?, después de la llenura del Espíritu Santo venía la cubierta de poder del Espíritu Santo sobre su vida, ¿verdad? Y entonces Jesús toma esta escritura, ¿verdad?, de Isaías y dice, el Espíritu, ¿verdad?, del Señor está sobre mí. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que él estaba, ¿verdad?, bajo el señorío del Padre, ¿verdad? Entonces Jesucristo nos enseña, ¿verdad?, que nosotros debemos de estar siempre sujetos a autoridad para poder caminar en autoridad. Si nosotros nos movemos por la autoridad delegada, pero tenemos que estar sujetos a Cristo, ¿verdad?, para que la autoridad de Cristo pueda fluir en cada uno de nosotros y nosotros podamos vivir, ¿verdad?, la experiencia de esta gloria de Dios sobre nuestras vidas. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Así que nosotros tenemos entonces que aprender, ¿verdad?, a vivir en el señorío de Cristo. Él se tiene que convertir en el Señor de nuestras vidas. Nosotros tenemos que vivir, ¿verdad?, bajo la dirección, bajo el mandato, bajo las órdenes, ¿verdad?, del Señor Jesucristo para nosotros. Y Él entonces nos va por su Espíritu Santo, nos va a llevar, ¿verdad?, a caminar como Él caminó. Él, ¿verdad?, cuando declara que el Espíritu del Señor está sobre Él, ¿verdad?, entonces está declarando también Jesús, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es una realidad de cubierta sobre su vida. Él tenía una cubierta encima. Tú y yo necesitamos caminar, ¿verdad?, cubiertos
Tú no puedes andar solo, ¿verdad? O sola de aquí para allá y tratando de hacer la obra de Dios sin una cubierta sobre tu vida. La cubierta, ¿verdad? Es por protección para ti, ¿verdad? Y para mí. Nosotros tenemos que aprender a vivir, ¿verdad? En sujeción, tenemos que aprender a caminar, ¿verdad? Bajo la dirección y la instrucción del señorío de Cristo, ¿verdad? Y bajo la cubierta de protección del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, por cuanto me ha ungido. Entonces el Espíritu de Dios te cubre, ¿verdad? El Espíritu de Dios te protege. El Espíritu de Dios es lo que está sobre tu vida, ¿verdad? Guardándote, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo te unge, ¿verdad? Él es el aceite, ¿verdad? De la unción diseñado por el cielo para tu vida, para que tú vivas, ¿verdad? Bajo esa cubierta de aceite, ¿verdad? Que está respaldando tu vida, ungiéndote, ¿verdad? Para la obra de Dios, ¿verdad? Y todo esto es porque Jesús tenía un trabajo que hacer, tenía un trabajo que llevar a cabo. Jesús tenía que cumplir, ¿verdad? Con el trabajo asignado por el Padre para su vida, ¿verdad? Para el tiempo que él iba a estar en la tierra, ¿verdad? Entonces Jesucristo necesitaba caminar bajo la unción del Espíritu, ¿verdad? Para poder hacer la obra de Dios. Entonces la pregunta era muy básica, ¿verdad? Lo que le están preguntando a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica, ¿verdad? Las obras de Dios. Bueno, la respuesta fue muy clara, ¿verdad? ¿Sí? Que creas, ¿verdad? Que creas, ¿sí? Que creas, dice, en el que Él ha enviado, que creas en Jesucristo, que creas en Jesús, que creas en Él, ¿sí? Tú y yo tenemos que creer, ¿verdad? O sea, tiene que haber una fe, ¿verdad? Depositada, ¿verdad? En Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Y entonces este versículo 18 nos da las características, ¿verdad? Del trabajo designado para el cual nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer la obra de Dios, ¿verdad? Si no creemos que la unción del Espíritu Santo está en nuestras vidas y nos capacita, ¿verdad? Nos prepara, ¿verdad? Y nos equipa para poder hacer el trabajo, ¿verdad? Que nosotros necesitamos hacer y que es la continuación de este trabajo que Jesús empezó, ¿verdad? Bajo esta unción del Espíritu Santo sobre su vida, ¿verdad? Y tú y yo tenemos que continuar con este trabajo. Y este trabajo es muy emocionante porque si lo vamos desglosando nos vamos a dar cuenta de cómo la unción del Espíritu Santo es tan esencial para nosotros, ¿verdad? Que sin ella no podemos hacer nada. Si la unción del Espíritu Santo nos permite estar injertados en la vid verdadera, ¿verdad? Porque dice Jesús que todo pámpano que no esté, ¿verdad? En él, ¿verdad? Va a caer en tierra, ¿verdad? Y va a morir, no va a poder hacer nada. Y Jesús mismo declara, separados de mí, nada podrás hacer, nada. ¿Sí? Entonces necesitamos estar en Cristo, ¿verdad? Y necesitamos estar bajo la cubierta del aceite de la unción del Espíritu Santo. Dice, me ha enviado. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, ¿sí? Me ha enviado para dar o sea, tú y yo tenemos que llevar el mensaje, ¿sí? Y entonces cuando nosotros llevamos el mensaje y estamos bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a tocar los corazones. Tú solamente hablas la palabra y el Espíritu Santo usa esa palabra, ¿verdad? Y libera el poder, ¿sí? Para llevar vida a los que oyen esa palabra. Y entonces la palabra entra, ¿verdad? La palabra se abre paso y por la unción del Espíritu Santo, la palabra, ¿verdad? Liberada, abre el oído, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra liberada que tiene el poder de la unción del Espíritu Santo. Y entonces tú, ¿verdad? Hablas la palabra y tú empiezas a ver los resultados, empiezas a ver cómo la gente, ¿verdad? Recibe la palabra, sus corazones, ¿verdad? Son llevados a un quebranto, a un reconocimiento, ¿verdad? De que necesitan a Dios y de que necesitan el perdón de Dios y reconocen, son convencidos por el Espíritu Santo de que sus vidas están en pecado, ¿verdad? Y que el pecado es lo que los ha separado de la bendición de Dios, los ha separado de la compañía de Dios y los ha separado de la comunión con Dios. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros somos enviados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? A llevar las buenas nuevas, sí, nosotros tenemos que decirle, Señor, ponme a las personas que tú ya tienes preparadas, Señor, para hablarles. Señor, llévame a los que tú ya tienes listos para que reciban la palabra, Señor, a los que son pobres, ¿verdad? A los que reconocen que no tienen nada, ¿verdad? Que ofrecer, ¿verdad? Y que son pobres, ¿verdad? Son pobres en espíritu y que están listos para recibir la ayuda del cielo. Y luego dice, me ha enviado, lo segundo,
a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces nosotros necesitamos la unción del Espíritu, mis amados, para poder, ¿verdad?, llevar, ¿verdad?, a cabo el trabajo de restaurar las vidas que han sido dañadas aún desde la concepción, aún desde el nacimiento, aún desde los primeros momentos, ¿verdad?, en que empiezan a vivir en esta tierra, ¿verdad? Muchos, ¿verdad?, sufrieron casi aborto y muchos nacieron por la gracia de Dios, porque Dios tiene ya un plan para sus vidas, ¿verdad? Pero muchas veces, aún desde la concepción y desde el nacimiento, las vidas quedan dañadas, quedan afectadas, hay tantos rechazos, hay tantas cosas que uno puede vivir, ¿verdad? Desde antes de haber nacido, ¿verdad? Y que marcan el corazón con heridas que son profundas, con heridas internas, con heridas del alma, que el enemigo usa, ¿verdad?, para trabajar y para traer, ¿verdad?, rechazos a las vidas, aún desde los bebés, desde que están creciendo, desde que empiezan sus vidas. Y entonces todo lo que sufre el corazón, todo lo que sufre la persona, todo lo que sufre el hombre y la mujer, ¿verdad?, desde pequeñitos, traen todo este dolor al corazón y traen quebranto de corazón, ¿verdad? ¿Cuántas personas crecen, ¿verdad?, con desesperanza? ¿Cuántas personas crecen ya sintiendo que la vida, ¿verdad?, está vacía para ellos y que no tienen esperanza y viven una vida de quebranto de corazón? Y la unción viene, ¿verdad?, para derramar ese aceite, ese óleo de sanidad sobre estos corazones. Uno lleva la sanidad, lleva la palabra, ¿verdad?, que les va a hacer, ¿verdad?, conocer que Dios tiene cuidado de ellos, que Dios ha estado esperando por la vida de ellos, ¿verdad? Y que hay una esperanza para sus vidas. Solamente tienen, ¿verdad?, que abrirle su corazón a Cristo, y Cristo se va a encargar de sanarles, ¿verdad? De sanar todas las áreas del corazón, de sanar cada una de las heridas, ¿verdad?, que han sufrido y que han vivido en esta vida. Y entonces los quebrantados de corazón, ¿verdad?, reciben una esperanza viva, porque hay una unción, porque hay un hombre, una mujer que camina como Cristo, ¿verdad?, bajo la mano del Espíritu Santo, ¿verdad?, bajo la unción del Espíritu Santo. Y lo tercero dice, a pregonar libertad a los cautivos. Si Dios te va a llevar con aquellas personas, tal vez a esos hogares, tal vez a ese matrimonio, tal vez a ese hombre, esa mujer, ese jovencito, ese niño, esa niña que estaba bajo una opresión de cautividad, ¿verdad? Y su vida está encerrada, ¿verdad?, en celos, tal vez su vida está encerrada, ¿verdad?, en amarguras. Tal vez su vida está encerrada en odios, ¿verdad? Son cárceles que tienen aprisionadas el alma, y Dios necesita, ¿verdad?, hombres y mujeres que vayan en la unción del Espíritu Santo anunciando libertad. Si tú vas a llegar a esa casa y vas a decir, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, yo declaro que las buenas nuevas llegan a este hogar y que todo lo que está bajo cautividad, en el nombre de Jesús, se libera. Yo abro celdas, yo abro prisiones, yo declaro que los cautivos, ¿verdad?, son liberados. Yo declaro, ¿verdad?, que viene libertad para los que han estado, ¿verdad?, bajo opresión, bajo cautividad, ¿verdad?, del enemigo, ¿sí? Lo cuarto dice, dar vista a los ciegos. Entonces viene el Espíritu Santo a tu vida, ¿verdad? Y Dios te usa, ¿verdad?, para que tú lleves la luz del Evangelio, lleves la luz de la palabra, lleves la luz, ¿verdad?, que va a alumbrar los corazones y va a alumbrar los ojos que han estado cegados a la verdad de Dios. Hay muchos, ¿verdad?, que tienen Biblias en sus casas, ¿verdad?, y que nunca las han abierto, que solamente las tienen como una reliquia, ¿verdad?, o como un buen libro que tienen en su casa, pero que no conocen las buenas nuevas, ¿verdad?, que están ciegos a la realidad de Dios. Y Dios necesita hombres bajo la unción, mujeres bajo la unción del Espíritu Santo, ¿verdad?, que lleve esa palabra de, 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 de romper con la ceguera, de romper, ¿verdad?, y de abrir los ojos que han estado ciegos a la verdad de Dios. Y entonces ellos van a empezar a ver, dice, ahora veo, ahora me doy cuenta que Dios es real, ¿verdad? Y sus ojos se van a abrir. Y luego, por último, penúltimo, dice, a poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? Acuérdate, Jesús, dice la Escritura, que él anduvo, ¿verdad?, sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Sí? Entonces, el diablo es especialista en mantener, ¿verdad?, su yugo de cautividad opresor,
sobre las vidas, los corazones, las mentes, ¿verdad? Hay gente que está tan oprimida que el diablo las lleva hasta la esquizofrenia, ¿verdad? Las lleva hasta problemas de desórdenes mentales, ¿verdad? Las lleva aún hasta las locuras, ¿verdad? Y entonces la unción del Espíritu Santo viene, ¿verdad? Para poner un alto, para romper en el nombre de Jesús, ¿verdad? Toda obra de opresión en la mente, ¿verdad? En los pensamientos, en el proceso mental de las personas, ¿verdad? Con tantos pensamientos, ¿verdad? De locura, ¿verdad? Que el diablo inyecta, ¿verdad? Dardos de fuego que lanza para tratar de destruir en la mente, ¿verdad? Toda esperanza viva, ¿no? Entonces, Dios nos viene a dar, Dios nos viene a dar, ¿verdad? La autoridad para llegar, ¿sí? Y poner en libertad. Quiere decir que está la persona, ¿verdad? Oprimida, ¿sí? Rompo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Toda esta opresión demoníaca sobre esta persona y yo la pongo en libertad, la declaro libre en el nombre de Jesús. Y esta persona, ¿verdad? Sale a libertad porque la unción, ¿verdad? Que hay sobre tu vida, ¿verdad? La lleva a libertad. Dios nos ha dado la unción para llevar, ¿verdad? La palabra, las buenas nuevas, ¿verdad? O sea, para salvación. Dios nos da la unción, ¿verdad? Para que caminemos en sanidades y milagros. Dios nos da la unción, ¿verdad? Para que nos movamos fuertemente, ¿verdad? En el poder liberador, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y por último dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? A decirle, ¿sabes qué? Lo que tú has vivido hasta el día de hoy, ¿verdad? Todas esas tinieblas, toda esa muerte, toda esa destrucción se termina. Hoy yo vengo a declarar que empieza el año agradable para tu vida, que empieza un cambio de vida, que empieza un cambio de atmósfera en tu vida y en tu casa, ¿verdad? Y a partir de hoy empiezas a vivir una vida nueva, empiezas a vivir una vida de esperanza, una vida con el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? En tu corazón, ¿verdad? Llevándote a la salvación, al perdón de Dios, a la restauración de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio. Hoy declaro el año agradable para ti en el nombre de Jesús. Y entonces nosotros, ¿verdad? Nos movemos en esta unción en la que se movió el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Dios necesita que nuestras vidas, ¿verdad? Sean transformadas, que sean llevadas, ¿verdad? A conformarse, ¿sí? A la naturaleza de Jesucristo, para que tú y yo podamos ser como Él y para que tú y yo podamos hacer lo que Él hace, ¿verdad? Jesús dijo, harán cosas mayores que las que yo hago, ¿verdad? Pero ustedes harán lo mismo que yo y harán cosas mayores aún, ¿sí? Entonces tú y yo necesitamos, ¿verdad? Que nuestra vida sea cambiada, sea transformada completamente, ¿verdad? Y pueda ser modelada, ¿sí? Conforme al modelo que es Jesucristo, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Tome el modelo de Cristo y lo reproduzca en nuestras vidas, que tú y yo seamos hechos, ¿verdad? Con la misma naturaleza, ¿verdad? Y con la misma imagen de Jesús. Entonces, nuestra vida, ¿verdad? Tiene que aprender a depender del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, la palabra tiene que ser un cimiento de tu vida. La palabra, ¿verdad? Te va a dar el conocimiento de Jesucristo. No estoy hablando del conocimiento por el conocimiento, porque ese conocimiento mental, ¿verdad? Solamente envanece, pero necesitamos conocer a la persona de Cristo. Necesitamos que Cristo se revele en nosotros a través de la palabra, porque el Espíritu Santo nos está alumbrando la Escritura y nos está dando a conocer a Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús, ¿verdad? Cuando viene a nuestras vidas, ¿verdad? Él viene y nos imparte su vida, ¿verdad? Lo que es Él y lo que hay en Él, lo deposita y lo imprime dentro de nosotros para que nosotros tengamos la vida de Él y nosotros estemos llenos de la vida de Cristo. Amén. Entonces, tú y yo, ¿verdad? No solamente aprendemos a hacer las cosas y hacer iglesia y hacer las obras y hacer la ayuda social, ¿verdad? Que pues eso, digo, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Pero el propósito no es ese. El propósito es nosotros representar a Jesucristo. Y cuando nosotros caminamos, ¿verdad? Como caminó Jesucristo en Lucas 4:18. Entonces tú lo ves a él saliendo y yendo, ¿verdad? A cada región, yendo a cada comarca, yendo a cada poblado, yendo a cada ciudad, ¿verdad? Y llevando todo lo que está aquí en Lucas 4:18. Él iba, ¿verdad? Predicaba, enseñaba,
sanaba, liberaba, resucitaba muertos, limpiaba leprosos, ¿verdad? Hacía la obra, anunciaba, ¿verdad? Libertad a los cautivos, ¿verdad? Y él anunciaba el año agradable de Dios para el pueblo de Dios. Entonces nosotros solamente necesitamos, ¿verdad? Creer en el que el Padre envió, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica, verdad? Lucas 4:18. O sea, esa es la pregunta. ¿Qué debemos de hacer, verdad? Para poder nosotros entrar, ¿sí? En esta dimensión del caminar de Jesucristo, ¿sí? Entonces Jesús les responde, les dice, esta es la obra de Dios. O sea, ¿cuál? Lucas 4:18. Esta es la obra de Dios, ¿sí? Y para que tú puedas caminar en esto, tú necesitas creer en el que Dios ha enviado. Necesitas creer en Jesucristo. Necesitas creer que lo que Jesucristo, ¿verdad? Vivió y experimentó cuando Él tomó, ¿verdad? El libro de la ley y Él dijo, esta palabra hoy se ha cumplido delante de ustedes. Si ustedes, todos los que están en esta sinagoga, son testigos de que hoy se está cumpliendo, ¿verdad? La escritura profética sobre mi vida y yo soy el cumplimiento profético de Lucas 4:18. Amén. Y tú y yo tenemos, ¿verdad? Para caminar en el ministerio de sanidad y milagros, tú y yo necesitamos caminar como Jesús caminó, ¿verdad? Tener esa, esa fe, ¿verdad? Tan anclada en nuestro espíritu, ¿verdad? Que el Espíritu del Señor está sobre mí, así como estuvo también sobre Jesús, ahora está sobre mí, ¿verdad? Porque yo estoy bajo el señorío de Cristo, yo estoy bajo autoridad, yo estoy bajo la autoridad del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es Señor, ahí hay libertad, yo he entrado en libertad, porque yo no, si yo estoy cautivo no puedo ir a liberar, ¿verdad? A los que están cautivos, ¿verdad? Un cautivo no libera a otro cautivo, siguen igual de cautivos los dos. Yo necesito experimentar todo esto primero en mi vida. El Espíritu Santo tiene que operar, ¿verdad? Sanar, ¿verdad? Mi corazón que está quebrantado, traer la palabra, ¿verdad? Dar las buenas nuevas a mi vida, ¿verdad? Porque yo soy pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha tratado conmigo, ya ha tratado con mi corazón, ya ha tratado con la soberbia, ya ha tratado con la altanería de mi vida, ya ha tratado con mí fuertemente, ¿verdad? Mi independencia de querer hacer yo las cosas a mi modo, querer hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Dios necesita que nosotros, ¿verdad? Reconozcamos que somos pobres en espíritu, reconozcamos, ¿verdad? Que las palabras de Jesús son una realidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice, porque ellos, ¿sí? O sea, los que reconocen que son pobres, y tú y yo reconocemos que somos pobres, vamos a ser bienaventurados, porque entonces, ¿verdad? La palabra se va a cumplir, las buenas nuevas vienen primeramente a nuestra vida. Nosotros somos, ¿verdad? La palabra, nosotros somos, ¿verdad? El resultado de dar las buenas nuevas. Lo primero que yo predico es para mí, ¿verdad? Para que mi vida, ¿verdad? Reciba, ¿verdad? El Evangelio, que yo viva el Evangelio, que yo sea la revelación del Evangelio, que la palabra, ¿verdad? De la escritura, ¿verdad? Se ha hecho viva en mí, ¿verdad? Y yo me he convertido en la palabra y la palabra se ha convertido en mí, ¿verdad? Y yo soy la palabra y la palabra, ¿verdad? Está viva en mi corazón y yo la puedo vivir. Y entonces yo puedo dar, ¿verdad? Las buenas nuevas, porque primero recibí las buenas nuevas, las recibí, las abracé, las creí, ¿verdad? Me transformaron las buenas nuevas y entonces yo nací de nuevo, yo recibí, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo y ahora puedo, ¿verdad? Dar de lo que yo recibí. La unción que me tocó para cambiarme, que me llevó, ¿verdad? A ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, ¿verdad? Por esa unción yo empiezo, ¿verdad? A llevar de lo que yo viví y puedo dar yo el testimonio de que esta palabra es poderosa y es verdadera cuando hay una unción, ¿verdad? Cuando no hay unción. Y entonces, ¿verdad? Yo puedo ser ese pobre en espíritu, ¿verdad? O sea, yo creo que tú y yo hemos vivido mucho rechazo en esta vida, hemos vivido muchas traiciones, hemos vivido, ¿verdad? Muchas oposiciones, mucha resistencia, ¿verdad? Que nos han minado, nos han agotado, nos han cansado, ¿verdad? Hemos estado empuje y empuje y empuje y empuje, ¿verdad? Y hemos sentido, ¿verdad? Cómo todo esto, ¿verdad? Daña el corazón muchas veces, ¿verdad? Aunque uno no lo quiera.
A uno le duele el corazón, ¿verdad? Cuando es rechazado. A uno le duele el corazón cuando es traicionado. A uno le duele el corazón cuando lo dejan, ¿verdad? Aquellos en los que tú confiabas, ¿verdad? Y que de repente te dicen, no, 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 ya Dios me dijo otra cosa y ya me voy, ¿verdad? Y te abandonan, ¿verdad? Y te dejan. A uno le duele el corazón, ¿verdad? Y entonces nosotros necesitamos esta sanidad por el Espíritu Santo, que nuestro corazón sea sanado, que nuestro corazón sea restaurado, ¿verdad? Que todo quebranto de corazón sea llevado, ¿verdad? A una sanidad interior, ¿verdad? Y que nosotros, ¿verdad? Vivamos, ¿verdad? Ese proceso de sanidad antes de poder salir, ¿verdad? Y decirle a los que están quebrantados de corazón que hay una esperanza. Entonces, Dios viene, ¿verdad? Y nos saca de cautividad. Dios rompe nuestras celdas, nuestras cautividades. Dios rompe nuestras prisiones, ¿verdad? Dios nos libera a ti y a mí, ¿verdad? Dios nos lleva, ¿verdad? A ser libertados, ¿verdad? De toda obra de opresión del enemigo, ¿verdad? El enemigo es tan opresivo, ¿verdad? Que te mete, ¿verdad? En pozos profundos de soledad, ¿verdad? Te mete en pozos profundos en donde tú dices, nadie me quiere, ya nadie le importo, ¿verdad? Ya nadie ni siquiera voltea a verme, ya nadie me habla, ya nadie me busca, ¿verdad? Y te sientes tan abandonado que ya no sabes cómo salir de ese pozo de desesperación, ¿verdad? De ese pozo depresivo, ¿verdad? Y necesitamos entonces que venga el Señor con la unción, ¿verdad? A darnos libertad, a ponernos en libertad a los que hemos estado en esas opresiones demoníacas, ¿verdad? Y entonces cuando Dios te saca de esa depresión, tú tienes la unción del Espíritu para poder romper, ¿verdad? El espíritu de opresión en otras gentes, ¿verdad? Tú ves el espíritu opresivo operando, ves cómo trabaja, ¿verdad? Y entonces tú empiezas, ¿verdad? A cortar toda su operación en la vida de las personas y tú les ayudas a los que están bajo opresiones demoníacas a salir adelante. Ese es el trabajo de la unción, ese es el trabajo que hizo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pues Dios quiere que veamos, ¿verdad?, la importancia que es la fe para hacer las obras. Y ahorita que estaba pensando en esto, empezó a recordar el Señor sobre la incredulidad, la fortaleza de lo que viene a ser una fortalezas de incredulidad que puede haber en la mente, en el corazón, o espíritu sordomudo que está ligado. Me acuerdo de un estudio que di y necesitamos oír con fe, necesitamos operar en fe y crecer en fe. Muchas veces al principio nos sentimos incapaces. Ay, ¿cómo voy a orar por la persona? ¿Qué le voy a decir? Hoy no me siento tan preparado. Y entonces empezamos a dudar, ¿sí? Entonces Pablo quería, uno de sus deseos, su principal anhelo, ¿no? Era que Cristo fuese formado en el corazón de cada creyente, que la fe de Dios operara en nosotros, porque es la fe lo que nos lleva a ir conquistando, a hacer las obras, a perder, a quitar el temor, a echar fuera el temor, a arriesgarnos, ¿no? A creer lo que Dios nos está diciendo. Yo creo que a muchos de los que aquí estamos, Dios nos ha dado palabras. Dios nos ha mostrado a veces a través de la palabra o a través de palabra profética cosas que Él quiere hacer o el llamado que hay en nuestras vidas, pero a veces hasta nos cuesta trabajo. Sí hay un deseo, pero nos vemos en nuestra humanidad, nos vemos a veces en las carencias, pero necesitamos vencer, porque no es por nuestras fuerzas, dice, no es con la espada, no es con el ejército, es con su Santo Espíritu, pero por eso necesitamos de crecer y edificar una fe robusta, conociendo la palabra, conociendo a Jesucristo, conociendo al Espíritu Santo y poniéndonos de acuerdo con Él. El espíritu de incredulidad opera cuando dudamos, cuando nos ponemos, ¿verdad?, a mirarnos a nosotros mismos o las circunstancias y decir, no, pues es imposible. ¿Cuántas de ustedes mujeres no han visto o no hemos visto? A veces nos piden oración por una persona y nos dan el diagnóstico médico. Y humanamente, si nos quedamos humanamente, dices, no, pues esto ya está más para allá que para acá, ¿qué piensas, no? Pero por fe o por obediencia, dices tú, bueno, si vamos a orar, no nos toca a nosotros juzgar la situación, es nada más creerle,
Y entonces creemos y empieza uno a orar y después nos quedamos admirados, ¿no? Asombrados de los milagros que Dios está haciendo. Bueno, Dios quiere que cada día las obras vayan creciendo y que la medida de fe se incremente, ¿sí? Eh, em, quiero leerte algo que viene aquí. Dice, mientras nuestra mente no haya sido renovada por el poder del Espíritu, nuestra naturaleza humana no puede, ¿verdad?, sostenerse con la fe humana. O sea, queremos andar en las obras de Cristo. Todos tenemos una medida de fe, pero necesitamos esa fe que es un don del Espíritu Santo, esa fe que viene, que se convierte en un escudo, ¿sí? Una fe sólida. Pero para que venga necesitamos tener un oído, un oído para oír al Espíritu de Dios, para poder recibir, para poder entender las cosas que vienen de Dios. Si las queremos razonar con la lógica, inmediatamente se van a levantar argumentos, de decir, ¿por qué no se puede? Como los discípulos, por ejemplo, cuando ven la multitud, Jesús ya sabía que el Padre lo escuchaba. Entonces los discípulos decían, maestro, manda a esta multitud a que se vaya a sus casas, no han comido y no hay aquí la manera para darles de comer, no tenemos suficiente dinero. Ellos veían lo natural. Entonces, pues sí, medio preocupados, a lo mejor ellos también tenían hambre y querían descansar, pero les dicen, mándalos a sus casas. Pero Jesús tiene otra perspectiva, ¿sí? Él conoce el corazón del Padre, él conoce el poder, él no tiene un choque, su fe, su naturaleza y la fe que él tiene, ¿sí?, en las obras que el Padre quiere hacer, no está en cuestión ni en duda. Entonces Jesús les dice, denles ustedes de comer. ¿Qué tal de hacer? Tú dales de comer, tú ve y atiéndelos. No, pero es que mira que yo no puedo y quizá que empezamos con la lógica a buscar argumentos a veces por los cuales no podemos, ¿sí? Muchas veces es temor lo que nos está impulsando, pero cuando nosotros vamos creciendo, vamos madurando, nuestra fe va madurando, ¿sí? La fe es como un músculo que necesita ejercitarse. ¿Para qué? Para que sea fuerte, para que pueda, ¿verdad?, manifestarse bien. Entonces, pero para que ese músculo crezca, ¿verdad?, la mente tiene que ser renovada, porque estamos poniendo fe en Cristo, estamos poniendo nuestra fe en la palabra, ¿sí? No en nosotros mismos. Entonces, la fe nos permite oír y recibir. La incredulidad cierra nuestro entendimiento. La incredulidad cierra nuestro oído. ¿Por qué? Porque escucha más el alma, escucha más las voces internas, ¿sí? O las voces de las personas que te dicen, estás loco, eso no se va a poder. Pero cuando Dios te habla algo, tío, tu espíritu te habla algo y tú sabes que Dios te habló, entonces mantente firme, ¿sí?, en esa fe. Y nuestra fe es probada, nuestra fe va a ser probada. Entonces, nuestro entendimiento de las escrituras, ¿sí?, no debe de quedarse al nivel razonamiento y conocimiento intelectual. Dice que con el corazón se cree para justicia. La fe se establece en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es con el corazón. A veces creemos con la mente, ¿sí? Porque se nos hace lógico, porque queremos creer, porque estamos convencidos aquí, pero no es nada más aquí. Cuando la fe viene de nuestro espíritu, ¿sí?, y con el corazón creemos, entonces nuestra boca empieza a hablar un lenguaje diferente, un lenguaje de fe, un lenguaje que sí se puede, que Jesús lo va a hacer, o que todo puede en Cristo que fortalece, ¿no? Entonces viene a cambiar hasta nuestra manera de hablar, ¿ok? Entonces dice, cuando nuestro entendimiento de la escritura solo se queda a un nivel de razonamiento o conocimiento humano, la fe verdadera no crece. ¿Por qué? Porque sentimos que ya la tenemos. Pero te voy a decir, viene una prueba mayor y la fe necesita irse a otro nivel. Entonces, la fe es un don del Espíritu Santo, ¿sí? Y la fe está cimentada en Cristo, en conocer a Cristo y conocer a Dios. Si la fe está cimentada en nosotros, eso es una fe personal. Pero la fe que viene del Espíritu se cimenta en quién es Cristo, quién es por nosotros, ¿sí? Y
y tiende a crecer, tiende a ser un escudo que dice que nos permite apagar los dardos del fuego del enemigo, las mentiras, ¿sí? Lo que el enemigo lanza, ¿sí? Entonces con el corazón se cree para justicia. ¿Qué fue lo que hizo de Abraham, un hombre que venía de una cultura de idolatría, ¿sí? Y que agradó a Dios? Fue su fe. Él salió sin saber a dónde iba, no tenía hijo, tenía el deseo de un hijo, su esposa también, pero es la fe lo que le contó por justicia, creer en lo que Dios le había dicho y avanzar en los procesos. Ayer o antier estábamos Sergio y yo viendo parte de la película de la Biblia, que creo que está en el Netflix, y te llama la atención, ¿no? Porque pues nosotros leemos de Abraham y son 2, 3, 10 capítulos y ya en unos cuantos capítulos terminamos de leer. Pero fueron tiempos de desiertos, fueron tiempos de espera. Y lo único que sostenía a Abraham era creerle a Dios y su fe fue probada. No creas que nuestra fe no va a ser probada, claro que va a ser probada, ¿sí? Porque tiene que crecer y tiene que ser sólida. Por último, la incredulidad contrista al Espíritu Santo. La incredulidad endurece nuestro corazón, termina pagando la obra del Espíritu. Y algo que se me hizo muy fuerte cuando estaba haciendo este estudio es que una ciudad, por ejemplo, que Jesús hizo muchos milagros, estaba haciendo las obras del Padre, y iban a Capernaum, la gente lo seguía y lo sanaba, resucitaba muertos, va a su ciudad natal y ahí no pudo hacer milagros por la incredulidad. O sea, la incredulidad puede detener el fluir de Dios, puede apagar el espíritu en nosotros o en las personas. Entonces, por eso necesitamos fe en la iglesia. Muchas veces yo siento que ahorita muchas cosas que Dios pudiera estar haciendo ya y que están siendo retenidas es incredulidad, es un escepticismo, es una fe religiosa, es una fe, pero que no alcanza a extenderse como para atrapar el milagro. O sea, estoy esperando que alguien ore por mí, que alguien me imponga. O sea, siempre es una fe dependiente de la fe de otro. Pero yo he conocido personas que han crecido en fe, que sin que les pongan manos, sin que eso, simplemente han recibido milagros tras milagros y se han abierto puertas y se están moviendo y están moviendo y están avanzando y están corriendo. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen fe? Que tienen fe, a lo mejor tengan menos conocimiento, menos años, menos capacidades, pero lo único que necesitan es fe y están haciendo las obras de Cristo. ¿Sí? Pero hay personas que tienen conocimiento y quieren meter todo el conocimiento y quieren meter el método y quieren meter un sistema para que funcione un milagro. Entonces, pues se quedan esperando y no van a funcionar milagros. ¿Por qué? Porque su fe es aquí, pero es con el corazón. La fe significa confianza, seguridad, fidelidad, creer y obediencia. Y dice la palabra que al que cree, todo le es posible. Jesús pudo hacer todo, ¿sí? Todo lo que el Padre decía que hiciera, alimentó, resucitó, calmó tempestades. Oye, hoy en día nuestra fe está siendo retada. Estamos teniendo huracanes, estamos teniendo amenazas de terremotos. O sea, necesitamos oír, ser sensibles a lo que Dios está diciendo y creerle a Dios cuando nos dice que hagamos algo. A lo mejor no todo el mundo le cree. Yo les decía, cuando Dios pone, sabes que es tiempo de buscar el rostro de Dios, muy pocos, a veces gente ves que si pones una tontería, ponen likes, y cuando pones un mensaje de parte de Dios, sabes que como el mapa que pusimos, 2 o 3 likes, 5 likes nada más en la red apostólica, pasa desapercibido, y te estoy hablando que son más de 1000 personas en esa, que están conectados ahí, pero no hay ninguna respuesta, todos mudos, ¿sí? Pero hasta pusimos, no tenemos que esperar un terremoto para buscar a Dios, no tenemos que esperar huracanes. Dios me ponía, pon las fotos del terremoto, y ahí ando buscando fotos, y dice, no tenemos que esperar, sabes que es tiempo de buscar a Dios y que México regrese a su destino. Este es un tiempo Kairos, para que la iglesia le responda a Dios a fin de que Dios pueda obrar y preservar a México para lo que Él tiene.
Pero estamos viendo que ese retardo en creerle a Dios, hasta que no vemos las crisis como hoy, sí, ora a las 3 de la tarde, otros dicen, ora 10 minutos en la mañana y 10 en la noche, sentimos que nada más es con una acción, pero muchas veces es una acción sin fe, simplemente todo, hay que orar, hay que orar, hay que orar, ¿verdad? Pero no hay la carga, no hay la fe de que la oración pueda cambiar las cosas, ¿sí? Pero si nosotros le creemos a Dios y si le respondemos a Dios, estamos siendo convocados para el día 30 y espero que lleguemos. Ahorita está el terremoto, dice, no, pues en octubre la convocación de oración tantos días. Pues quién sabe si lleguemos para octubre. Que Dios nos dé tiempo todavía, que nos dé tiempo, ¿verdad? Para poder nosotros accionar en la fe, ¿sí? Como hubo personas que accionaron en la fe cuando venían huracanes y empezaron a orar y las tormentas se calmaron, las tormentas se desviaron. Una vez me tocó en Acapulco, viene una tormenta, nos dicen, sálganse de Acapulco, sálganse de Acapulco. Nosotros distraídos porque estamos enfocados en lo que íbamos a hacer. Pues lo único que hicimos, vamos a orar, no podemos hacer nada. Empezamos a orar y declaramos que la tormenta se desviara, se detenía, todo eso, y no pasó nada. Lo vimos, fue el día más soleado que nos fuimos a la playa y lo disfrutamos. Entonces, ahorita es un tiempo de que la fe está siendo retada. Está siendo retada aún en las cuestiones que estamos viendo, climatológicas, sismológicas, ¿verdad? De enfermedad, de lo que sea. Es tiempo de que nos levantemos, ¿no? Y que hagamos las obras de Cristo. Que le digamos, Espíritu Santo, ¿qué obras tienes para hoy? Y Señor, tenía una fe realmente determinante, ¿verdad? Y ya de quitar la fe de nosotros mismos o de las personas, la fe de Cristo, la fe que es del don del Espíritu Santo y creerle a Dios, ser osados, ser valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Y que le creamos a Dios, ¿ok? Bueno, pues ahí le seguimos. Sergio, ¿quieres continuar? Ahí vienen. ¿Estamos aprendiendo? Como estamos hablando de fe, pues creo que era importante, ¿verdad? Ver esto. Bueno, cuando vemos entonces cómo Dios necesita, ¿verdad?, que nuestra fe sea edificada en fundamento firme y que crezcamos nosotros en esa vida de fe. Acuérdate que Dios nos da una medida de fe, nos da una semilla de fe y nosotros tenemos, ¿verdad?, que cultivarla y que hacerla crecer, ¿verdad?, para que nuestra vida de fe vaya en aumento. Si nuestra fe tiene que irse fortaleciendo y tiene que ir creciendo. ¿Sí? Y en la medida que nosotros, ¿verdad?, nos metemos a la palabra de Dios, mira, aunque sea tan repetitivo y tan repetitivo, ¿sí?, la palabra es la clave para tu vida espiritual. O sea, Dios va a formarte con la palabra, Dios va a modelarte con la palabra, Dios va a hacerte crecer con la palabra, Dios va a madurarte con la palabra, ¿verdad? Dios va, o sea, tú vas a hablar la palabra, o sea, si tú ves Lucas 4:18, ¿sí? Todo, o sea, el trabajo se hace con la palabra, ¿sí? Llevas buenas nuevas, o sea, anuncias la palabra, buenas nuevas a los pobres, anuncias la palabra, das vista a los ciegos con la palabra, ¿verdad? Vendas los corazones quebrantados con la palabra, ¿verdad? Liberas a los que están en cárceles de cautividad con la palabra. Amén. Entonces rompes las opresiones demoníacas con la palabra, echas fuera demonios con la palabra, anuncias el año agradable, el año agradable del Señor con la palabra. Entonces necesitamos nosotros conocer a la palabra, necesitamos conocer a Jesús. Jesús es el verbo de Dios, Jesús es la palabra revelada, Jesús es el que no solamente, ¿verdad?, nos va a llevar a hacer las cosas, sino que primero nos tiene que formar, ¿verdad? Nosotros vamos a ser,
¿sí? Como Jesucristo, ¿verdad? Cuando le conozcamos más a Él, ¿verdad? Vamos a ser transformados y tenemos que ser conformados a su semejanza, ¿verdad? Tenemos que llegar a ser como Cristo. Así que no se trata de actividades y de enfocarnos solamente en hacer cosas para Dios, no. O sea, las cosas las hacemos porque, ¿verdad? Primero conocemos el corazón de Dios y sabemos lo que Dios quiere y caminamos en la voluntad de Dios, y entonces las obras en las que tú y yo caminamos son las obras preparadas por Dios. O sea, nosotros no hacemos lo que queremos para tratar de agradar a Dios. Nosotros no hacemos las obras que se nos ocurren para tratar de agradar a Dios. Nosotros no ayudamos a la gente nada más para tratar de agradar a Dios. No, nosotros tenemos que hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces nosotros tenemos que preguntar al Espíritu Santo, ¿y qué es lo que está preparado para que yo camine en lo que ya está diseñado para mi vida? ¿Sí? Ahí es donde entra la revelación. Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que Dios desea que nosotros hagamos. Así que esta es la razón por la que, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Ha orado tanto por la iglesia en las epístolas, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Ha derramado su corazón viendo las necesidades, las carencias de la iglesia, iglesias que ya hacían milagros, iglesias que ya se movían en los dones espirituales, pero que les faltaba, ¿verdad? El sustento, que les faltaba el fundamento, que les faltaba el conocimiento profundo de la persona de Cristo. Y entonces Pablo, ¿verdad? Tiene que orar, ¿verdad? Y dice que él sufre, ¿verdad? Por la iglesia, él sufre dolores de parto por la iglesia para que el corazón de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. No tan solo, ¿verdad? Es caminar en milagros, no tan solo es caminar en sanidades, no, el corazón tiene que ser formado primero, el corazón de Cristo tiene que ser formado, ¿verdad? Y en nuestro corazón se tiene que manifestar el corazón de Dios. Nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Lo que está en el corazón de Dios. Nosotros tenemos que manifestar, ¿verdad? El corazón y la persona de Dios revelada aquí en la tierra. Nosotros somos los que como hijos de Dios, ¿verdad? Buscamos el corazón de Dios, ¿verdad? Para que Dios, ¿verdad? Tenga, ¿sí? Tenga recursos en la tierra, ¿verdad? O sea, ¿qué está buscando Dios? Dice la Escritura que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Dios busca, dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque yo necesito tu corazón. Entonces Dios está buscando el corazón de sus hijos, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Pero escúchame, Dios está buscando el corazón de Cristo en ti, ¿sí? Entonces quiere decir que Dios busca el corazón de su Hijo en nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener el corazón de Cristo formado y de Cristo revelado. Dice el libro de Gálatas, el capítulo 4, versículo 19. Dice Gálatas, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este era el clamor del corazón de Pablo, ¿verdad? Este era el anhelo de poder ver a Cristo formado, es la palabra que usa la Biblia, formado, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Ahora, fíjate la expresión de Pablo, hijitos míos. O sea, Pablo tiene un corazón de padre. O sea, los padres, ¿verdad? Sufren por las carencias de los hijos y buscan cómo suplir lo que el hijo necesita para ser formado. Ese es el corazón apostólico, ¿verdad? Ese es el corazón de Pablo, ¿verdad? Un corazón paternal, y dice, hijitos míos, ¿verdad? Entonces, vemos también a Jesús diciendo, hijitos míos, ¿verdad? Jesús tenía un corazón de padre, ¿verdad? También. ¿Por qué? Porque su nombre es Padre Eterno. Entonces Jesús vino a revelarnos el corazón del Padre Eterno, ¿verdad? Y ahora Pablo tiene, ¿verdad? Ese corazón de Cristo que es paternal, y entonces Pablo puede, ¿verdad? A Pablo se le formó el corazón de papá, ¿verdad? De papá, como el corazón de Cristo, ¿verdad? Y entonces Pablo puede decir, ¿verdad? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir
O sea, que sigue otra vez voy a volver a sufrir otra vez. ¿Por qué? Porque veía que la iglesia, ¿verdad? En lugar de que Cristo fuera formado, ¿verdad? Seguían siendo como niños, ¿verdad? Seguían siendo muchas veces no crecían espiritualmente, ¿verdad? Sí, sí tenían dones y se movían en los dones espirituales y hacían la obra, ¿verdad? Y hacían programas y hacían muchas cosas para la iglesia, pero Cristo no estaba formado en sus corazones y Pablo podía ver esa necesidad, ¿verdad? En la iglesia. Y entonces Pablo, ¿verdad? Vuelve, dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora imagínate, ¿verdad? Los dolores que ha de haber experimentado Pablo en el espíritu, ¿verdad? O sea, a Pablo le dolió en el espíritu y dice, estos dolores que hay dentro de mí es como si, ¿verdad?, estuviera dando a luz, ¿verdad? Entonces, para Pablo, ¿verdad?, la iglesia tenía que ser dada a luz, ¿verdad? Entonces Cristo tiene que ser dado a luz en tu corazón, Cristo tiene que nacer en tu corazón, Cristo tiene que formarse, ¿por qué? Porque nació en tu corazón, ¿verdad? Y yo veo aquí, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Que Cristo dice, se ha formado. Y esta palabra, ¿verdad? Formado, que se ha formado, ¿sí? Es una palabra que quiere decir, ¿verdad? Una formación interior. Entonces, no es algo externo, es algo interno, ¿verdad? Cristo se forma en el corazón y entonces tiene que ser formado, ¿verdad? Y esto nos habla, ¿verdad? En este capítulo 4 de Gálatas, versículo 19, nos habla, ¿verdad? De un cambio de carácter, ¿sí? O sea, la naturaleza de Cristo se tiene que formar en ti. Quiere decir que lo de Cristo tiene que sustituir a lo tuyo, ¿verdad? Tú tienes que salir de ese carácter, ¿verdad? Iracundo, tienes que salir de ese carácter, ¿verdad? Vengativo, tienes que salir de ese carácter, ¿verdad? Que está dañado, ¿verdad? Y de altanero, ¿verdad? Rencilloso, malediciente, ¿verdad? Tienes que salir de un carácter, ¿verdad? Que no le da gloria a Dios, ¿verdad? Pero el carácter de Cristo se tiene que formar en ti, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad? Lo hemos dicho vez tras vez, aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde, ¿sí? De corazón, manso y humilde en el interior. Aprendan de mí, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo viene a tu corazón, ¿sí? Su vida se imparte en tu vida, ¿sí? Y el carácter de Cristo, ¿verdad? Se empieza, ¿verdad? Tiene que nacer en ti, ¿verdad? Y tiene que empezar a operar en ti, a trabajar en ti, a formar en ti lo que no hay, ¿verdad? En ti no hay humildad. Entonces, Cristo tiene que empezar a formar la humildad en tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón de Cristo se está reproduciendo en tu corazón, ¿sí? Un corazón compasivo, en ti no hay compasión, entonces el corazón compasivo de Cristo tiene que empezar a formarse en tu corazón. Y tú tienes que clamar a Dios, tienes que pedirle, Señor, forma tu corazón en mí. Cristo, yo necesito ser como tú. Cristo, tú eres mi modelo, ¿verdad? Yo quiero llegar a ser como tú. Jesús, la palabra dice, ¿verdad? Que tenemos que ser edificados y que tenemos que crecer, ¿verdad? Hasta la medida, dice, la medida del varón perfecto. Tenemos que crecer, ¿verdad? Hacia la imagen y semejanza de Jesucristo. Y todo esto se tiene que formar en nuestra vida, ¿sí? Entonces esta palabra, ¿verdad? Formado nos habla, ¿verdad? De un cambio básico, un cambio esencial, un cambio que se requiere en cada uno de nosotros, ¿verdad? La mansedumbre es importantísima que se forme en nosotros, ¿sí? La mansedumbre significa, ¿verdad? El control, ¿sí? De toda tu potencia, o sea, toda tu fuerza, ¿sí? De toda tu energía, ¿sí? Entonces, esto nos habla, ¿verdad? De un dominio propio, ¿sí? O sea, tú no puedes explotar por lo que te dicen, no puedes explotar porque te ofendieron, no puedes explotar y aún, ¿verdad?, hacer mal uso de la unción que Dios deposita sobre tu vida. No puedes, ¿verdad?, maldecir a la gente. No puedes, ¿verdad?, decir que les caiga un rayo, ¿verdad?, como querían algunos de los discípulos, ¿verdad? Jesús, permítenos y ahorita les mandamos un rayo, ¿verdad? Y que sean destruidos. Si te rechazan, ¿verdad? Dice la palabra, bendice.
Si te ofenden, bendice, ¿verdad? No permitas, ¿verdad? O sea, el corazón, ¿verdad? Manso de Jesucristo, ¿verdad? Cuando quisieron darle golpe de estado a Moisés, ¿verdad? Aarón y su hermana, ¿verdad? Y más bien la hermana, ¿verdad? Induciendo a Aarón a que la apoyara y querían, ¿verdad? Tumbar su liderazgo, ¿verdad? Moisés dice que se quedó callado, no dijo absolutamente nada, le empezaron a decir un montón de cosas y lo querían, ¿verdad? Derribar en su hombre interior, ¿verdad? Y Moisés se mantuvo quieto, se mantuvo callado, no se defendió, ¿verdad? Dice, por eso dice la escritura que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, ¿verdad? Moisés no se defendió, esperó que Dios lo defendiera, ¿verdad? Moisés, acuérdate, él levantaba la vara y milagros se desataban, ¿verdad? Caían plagas terribles, ¿verdad? Él usaba la vara y el mar se abría, milagros increíbles se manifestaban, ¿verdad? Él con la vara golpeaba la peña, ¿verdad? Y salían ríos de agua, ¿verdad? Que inundaban todo el desierto, ¿verdad? Milagros tremendos, pero cuando vienen y lo atacan en su liderazgo, ¿verdad? Moisés se queda callado, ¿verdad? Y no se enoja, no se irrita, no se levanta y les empieza a responder, ¿y ustedes qué, verdad? A mí Dios me escogió y yo soy el escogido de Dios, no ustedes están aquí porque Dios me usó a mí para poder sacarlos de esclavitud. O sea, no se defendió ni los atacó, ¿verdad? Ni trató de autojustificarse, ni de guardar su apariencia, ni nada, ¿verdad? Él se quedó callado, ¿verdad? Manso, ¿verdad? Y entonces cuando vio Dios que Moisés, ¿verdad? Se quedó callado, no hizo nada, ¿verdad? Se quedó nada más a la espera, ¿sí? Dios sale, ¿verdad? A defenderlo, ¿verdad? Eso es mansedumbre. ¿Sí? Tú y yo tenemos que aprender mansedumbre, ¿sí? Entonces Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Tenemos que, ¿verdad? Necesitamos la humildad, ¿sí? Mi amado, la humildad es el antídoto contra toda soberbia, contra todo orgullo de corazón, ¿verdad? Nosotros nos sentimos, ¿verdad? Nomás te cae un poquito de unción y te sientes ya el ungido de Dios, ¿verdad? Que va a hacer grandes milagros y grandes cosas. Sabes que necesitas humildad, ¿sí? La unción no es para ti, la unción no es para que tú saques provecho de la unción es para que tú sirvas, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo y lleves a cabo el trabajo que Dios tiene encomendado, ¿verdad? A través de Jesucristo. Tú y yo somos la extensión del ministerio de Cristo. Lo que Cristo empezó, nosotros lo tenemos que terminar en la tierra, ¿verdad? Que Dios nos llene de su Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nosotros cumplamos con el plan y el trabajo, ¿verdad? Que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Entonces dice la Escritura en Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 2, dice la Escritura, versículo 1, dice, hijitos míos, ahí está el apóstol Juan, ¿verdad? Hablando con un corazón paternal, hijitos míos, dice, estas cosas les escribo para que no pequéis, ¿sí? Estas cosas, ¿no? Y entonces, si nosotros necesitamos ver qué es lo que escribió, ¿verdad? Bueno, necesitamos leer la carta, ¿verdad? Y darnos cuenta de lo que él está hablando, ¿verdad? Entonces él está hablando de arrepentimiento, él está hablando de guardar el corazón, él está hablando de limpiarnos, ¿verdad? De toda maldad, ¿sí? Él está hablando de que no tenemos que autojustificar el pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, si decimos que no hemos pecado, ¿verdad? Que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a él, porque todos hemos pecado, ¿verdad? Y entonces dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es, dice, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces Jesucristo, ¿verdad? Vino a enseñarnos, ¿verdad? A tener un corazón, ¿verdad? Que sabe, ¿verdad? Que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario es nuestra salvación, ¿sí? Quiero leerte otra escritura. Está en el libro
en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios 4, dice el versículo 14. No escribo esto para avergonzarlos, dice la Biblia, ¿verdad? Dice, sino para amonestaros como a hijos amados, ¿verdad? Entonces Pablo, ¿verdad? Está manifestando un corazón de padre espiritual y dice, ustedes son mis hijos espirituales y como hijos yo necesito alinear sus vidas, ¿verdad? Yo necesito que sus vidas entren, ¿verdad? En Cristo Jesús, que Cristo sea formado por en ustedes, ¿verdad? Por eso estoy sufriendo dolores de parto, porque necesito que Cristo sea formado en ustedes, ¿verdad? Que todo lo de Cristo sea en ustedes, ¿verdad? Y entonces yo les escribo, dice, para amonestarlos, ¿verdad? Porque aunque tengáis, dice el versículo 15, aunque tengan, dice, 10,000 años en Cristo, aunque tengan 10,000 servidores en Cristo, dice, no tendréis muchos padres. Dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten, ¿verdad? Entonces Pablo podía decir, ¿verdad? Lo que yo soy, ¿sí? Es porque Cristo se formó en mí y ahora Cristo vive en mí y ya no vivo yo, mas Cristo que vive en mí, Él es el que vive, ¿verdad? A través de mí. La vida que yo vivo, ahora la vivo por la fe, ¿verdad? En el Hijo de Dios. Por la fe, ¿verdad? Porque para hacer las obras de Dios yo necesito, ¿verdad? Dice Jesús, esta es la obra de Dios, que conozcas al que fue enviado, ¿verdad? A Jesucristo. Que tú y yo conozcamos a Cristo. Dice, y podremos tener, dice, 10,000 años. Podremos tener, ¿verdad? 10,000 maestros, podremos tener 10,000 pastores, podremos tener 10,000 hombres que nos enseñen. Dice, pero no vas a tener muchos padres espirituales, ¿sí? Por tanto, les ruego que me imiten, dice. Por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, ¿sí? Entonces, fíjate, Pablo dice, ustedes necesitan, ¿verdad?, recibir, ¿verdad?, a Cristo en sus corazones y que Cristo sea formado en ustedes. Por eso estoy sufriendo dolores de parto, pero yo les voy a enviar a Timoteo, ¿verdad?, que es mi hijo, ¿verdad? O sea, ya Cristo fue formado también en él. Lo que se formó en mí, ahora, ¿verdad?, a través de la oración, de la intercesión, de la impartición, de la imposición de manos sobre Timoteo, él, ¿verdad?, él recibió a Cristo y él, ¿verdad?, fue formado en Cristo, ¿verdad? Y ahora él, ¿verdad?, lo voy a enviar y él me va a representar a mí, dice Pablo, ¿verdad? Se los voy a enviar porque él es mi hijo amado, dice, y es fiel en el Señor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Como dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor. O sea, nosotros tenemos, ¿verdad?, que ser fieles en el Señor, ¿verdad? Tenemos que ser fieles en Cristo, ¿verdad? Tenemos que vivir el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y ser fieles al señorío, ¿verdad?, que está sobre nuestras vidas. Dice, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces Pablo, ¿verdad?, llevaba la palabra, Pablo llevaba el mensaje, Pablo llevaba el espíritu, Pablo impartía del espíritu sobre las iglesias a las que iba, ¿verdad? Y Pablo enviaba a los hijos espirituales para que, ¿verdad?, continuaran con el trabajo que él había empezado ya, ¿verdad?, como apóstol. Y entonces enviaba a Timoteo, ¿verdad?, para que fuera bajo la unción apostólica, ¿verdad? Y esos lugares a donde los enviaba, Timoteo podía impartir lo que había recibido de Pablo. Entonces tú y yo tenemos que aprender, ¿verdad?, a vivir bajo el señorío del apostolado de Jesucristo, ¿verdad? Y ahora tú y yo, ¿verdad?, tenemos que vivir bajo la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, tomar, ¿verdad?, el modelo que está sobre ti, ¿verdad? Y que Cristo sea formado en ti para que tú puedas representar, ¿verdad?, al que te está enviando. Jesucristo dijo que conozcan al que Dios envió.
que soy yo, dice Jesucristo, ¿verdad? Que conozcan a Cristo, que me conozcan a mí. Yo soy el enviado del Padre, ¿verdad? Yo soy el Hijo amado del Padre. Yo hago todo lo que mi Padre me dice que haga. Yo represento al Padre 100%, ¿sí? No hay nada en mí, ¿verdad?, que esté fuera de la voluntad de mi Padre, ¿sí? No hay un espíritu independiente de mí. Yo no ando haciendo mi propio programa, yo no ando haciendo mis propias obras. Yo hago las obras que el Padre me dice que haga, ¿verdad? Yo cumplo con la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Porque el Padre y yo somos uno, ¿verdad? Entonces Jesucristo nos está enseñando a caminar como Cristo camino, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú, Señor, estás impartiendo a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por la Escritura, Señor, porque tú nos enseñas a través de la palabra, Dios. Señor, gracias porque, Señor, así como a Cristo le preguntaron, Señor, ¿sí? ¿Cómo podían hacer las obras de Dios? Jesucristo, ¿verdad? Les respondió que crean en el que Dios ha enviado, ¿verdad? Nosotros tenemos que creer en Jesucristo y Jesucristo, ¿verdad? Se tiene que revelar a nuestras vidas porque nosotros le estamos buscando, porque nosotros le estamos anhelando con todo nuestro corazón. Porque nosotros no solamente queremos leer de Cristo, sino queremos vivir la experiencia de que Cristo se forme en nosotros, de que Cristo se revela en nuestras vidas. Mientras más va siendo formado Cristo en nuestro corazón por la palabra, ¿verdad? Dice Él, ¿verdad? Que si nosotros le amamos y guardamos su palabra, dice Jesús, mi Padre y yo le amaremos. Y yo vendré, dice Jesús, y me manifestaré a Él. Entonces tú y yo necesitamos que Cristo se manifieste en nuestras vidas, ¿verdad? Eso lo hemos estado aprendiendo los domingos. Entonces, qué importante es entrar en esta dimensión de unidad, de ser uno con Cristo, ¿verdad? Para que Él se vaya revelando cada vez más y cada vez más a nuestras vidas, ¿verdad? Que Él se vaya formando en nosotros. Necesitamos el carácter de Cristo. No nada más le digamos, Señor, forma a Cristo en mi corazón. No, Señor, la naturaleza de Cristo, Señor, del corazón de Cristo, que se forme en mí, Señor. Que yo sea participante de la naturaleza divina. Que lo que es Cristo, Señor, yo pueda, ¿verdad?, ser formado, Señor, para que yo sea lo que Él es. Que Él, ¿verdad?, se pueda revelar a mi vida de tal manera que Él, cuando yo haga las cosas, es como si Él las estuviera haciendo, ¿verdad? Porque yo soy la extensión de Cristo en la tierra, ¿verdad? Yo soy el que lo representa dignamente aquí en esta tierra. Entonces, Señor, yo te pido que nos lleves, ¿verdad?, a ser formados, ¿verdad? Y a vivir esa transformación, Señor, de nuestro ser interior, de nuestro hombre interior. Señor, forma a Cristo, Señor, confórmanos a esta naturaleza divina de Jesús. Confórmanos, Señor, de acuerdo a tu palabra, como dice Efesios 4:13, dice, hasta que todos, dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe. Señor, yo declaro, Señor, que cada uno de los que estamos en esta noche, todos nosotros, Señor, y toda la iglesia, toda Agua Viva, Señor, y toda Agua Viva Tijuana, Señor, y los que están conectados, Señor, todos vamos a llegar, Señor, a la unidad de la fe. Quiere decir, Señor, que todos conoceremos a Cristo, Señor, en la misma dimensión, Señor, en la misma estatura, Señor, en el mismo crecimiento espiritual, Señor. Jesucristo se irá revelando y nuestra vida de fe irá creciendo, Señor, y cada uno de nosotros creeremos lo mismo que tú tienes, lo tengo yo, lo mismo que tú crees, lo creo yo. Estamos en la misma fe, estamos creciendo, porque la Escritura quiere llevarnos a ser perfeccionados como santos, ¿verdad? Para alcanzar esta unidad de la fe. Señor, yo declaro, Señor, que seremos uno en la fe, Señor. Señor, que cada uno de nosotros recibirá la revelación del Espíritu Santo, Señor, que traerá, Señor, la palabra a ser viva, Señor. Nosotros, Señor, caminaremos en la palabra y la palabra será carne en nosotros, Señor. Señor, la naturaleza de Cristo, el carácter de Cristo se formará en nosotros porque, Señor, la palabra, Señor, y yo, Señor, y cada uno de nosotros somos uno con la palabra, Señor. Y la fe, Señor, será una fe fuerte, una fe sólida. Agua Viva se convierte
convierte en una congregación que vive la fe, que vive a Jesucristo, que vive la revelación de Jesucristo. Declaramos que todos vamos a llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Señor, gracias, Señor, porque, Señor, la palabra, Señor, revelada, Señor, la palabra, Señor, el verbo que se hace carne, Señor, nos dará a conocer a Jesucristo, y lo mismo que se está revelando a mi vida se va a estar revelando a la vida y al corazón de cada uno de los que estamos en esta noche conectados, Señor, y soltamos este mismo conocimiento para que la congregación Agua Viva, Señor, Mexicali, Agua Viva Tijuana, Señor, Señor, Agua Viva San Luis, Señor, Agua Viva, Señor, en San Felipe, Señor, Señor, Agua Viva en el centro de California, se puedan, Señor, conectar, Señor, con tu corazón, Señor, de tal manera que conozcamos a Jesús por revelación, Señor, que la naturaleza de Jesús, ¿verdad?, se forma en nosotros, Señor, mansos y humildes de corazón, Señor, un corazón compasivo, un corazón apasionado, un corazón que ama, Señor, sin esperar nada a cambio, un corazón que ama entrañablemente, Señor, un corazón, Señor, que por amor, Señor, está dispuesto al sacrificio, está dispuesto al sufrimiento. Te damos gracias, Señor, porque lo que tú vas a hacer con nosotros, Señor, se va a extender y nos va a ensanchar, Señor, hasta que todos lleguemos, Señor, 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 a un varón perfecto, Señor, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, yo declaro, Señor, que nosotros vamos hacia la perfección porque el Espíritu Santo nos está perfeccionando, Señor, porque el Espíritu Santo nos está llevando, Señor, a las profundidades de la palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú entras, Señor, en las profundidades del corazón de Dios, en el mar profundo de Dios, Señor, y toma las verdades, toma la revelación de la palabra, toma los misterios, Señor, y tú, Señor, los traes a nuestro espíritu, Señor, y tú comunicas de espíritu a espíritu, Señor, las cosas que tú quieres que conozcamos, Señor, Señor, para poder entrar, Señor, en esta estatura, Señor, Señor, que la estatura que había en Jesucristo, Señor, porque Él vivía, amaba la palabra y Él era la palabra, Señor, que, Señor, que nosotros, Señor, entremos en esta revelación profunda de la palabra de Dios, Señor, Señor, que la palabra se vuelva la vida, Señor, de nosotros, Señor, y que nosotros, Señor, creamos la palabra, Señor, abracemos la palabra, caminemos en la palabra, oremos la palabra, Señor, declaremos la palabra, profeticemos la palabra, Señor, apliquemos la palabra, Señor, a nuestra vida y a nuestro caminar cristiano, Señor, y que la palabra nos lleve, Señor, a alumbrar nuestro camino, Señor, para no caer, para no desfallecer, Señor, Señor, para no perdernos, para no irnos por caminos, Señor, torcidos, Señor, sino que nosotros entremos en la estatura de la plenitud de Cristo, Señor, Señor, que la plenitud que hay en Cristo, Señor, se revele por el Espíritu en nuestras vidas, Señor. Señor, dice la Escritura, Señor, que toda la deidad, Señor, toda la plenitud de la deidad, Señor, está en Cristo Jesús, Señor. Quiere decir, Señor, que todo lo que es Dios, todo lo que es el Espíritu Santo y todo lo que es el Hijo, Señor, está dentro de Cristo, Señor. Y toda esa plenitud, Señor, nosotros nos lleva, Señor, Señor, a que crezcamos, Señor, a esa medida de, Señor, de esa estatura de plenitud. Yo declaro, Señor, que Agua Viva crece. Crece, Señor, hacia la plenitud de la estatura, Señor, del varón perfecto, la estatura de Cristo Jesús, Señor, Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la palabra, Señor. Yo declaro que la oración apostólica de Pablo, Señor, Señor, él sufría dolores de parto, Señor, 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 nosotros declaramos, Señor, que por causa, Señor, de la intercesión, Señor, de los entendidos, Dios, de los que están viviendo la palabra de Dios, Agua Viva, Señor, nace, Señor, a la unidad de la fe. La Agua Viva nace, Señor, Señor, al conocimiento del Hijo de Dios. Agua Viva nace, Señor, a un varón perfecto, Señor. Nace a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que la plenitud de Dios, Señor, nos forme. Señor, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se revelen, Señor, a nuestra vida y a nuestro caminar cristiano, Señor. Señor, y yo termino declarando, Señor, que Lucas 4:18, Señor, se volverá el fundamento de nuestro ministerio, Señor. Que así como Jesús declaró, así nosotros lo declaramos en esta noche. El Espíritu del Señor está sobre nuestras vidas por cuanto nos ha ungido. Yo declaro, Señor, que tenemos la unción del Santo. Yo te declaro que tenemos, Señor, Señor, la unción del Espíritu Santo, Señor, que opera, que trabaja en nuestras vidas, Señor, para las obras que Dios tiene preparadas, Señor, para nuestras vidas, Señor, que nosotros vamos a caminar, Señor, como Jesús caminó, Señor, en esta revelación de Isaías, Señor, que está en Lucas 4:18 también, Señor, todo el trabajo, Señor, de llevar a cabo la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, Señor,
que viene cuando nosotros creemos, Señor, en Jesucristo, Señor. Señor, nosotros creemos que Jesucristo, Señor, fue ungido con el Espíritu Santo y con poder para llevar a cabo toda esta obra. Y nosotros, Señor, recibimos, Señor, la llenura del Espíritu Santo y Él nos lleva, Señor, a la vida de poder, Señor. Nosotros somos bautizados en Espíritu Santo y fuego en el nombre de Jesús. Yo declaro que viene fuego a la vida, Señor, de cada uno, Señor, de agua viva, Señor. Fuego del Espíritu Santo, Señor, para caminar en esta unción, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, que te goces con la palabra, que te goces con lo que Dios está haciendo, que lo que hemos compartido en esta noche, ¿verdad?, extienda y ensanche tu vida de fe, ¿verdad?, que te motive y que te mueva a caminar, ¿verdad?, como Jesucristo, que oremos y que intercedamos, que nuestras vidas entren en esas dimensiones del Espíritu Santo, ¿verdad?, y que verdaderamente podamos llegar a ser esos representantes, ¿verdad?, de Jesucristo en la tierra, esos representantes del Padre en la tierra, que el trabajo de Jesucristo que Él empezó, nosotros lo podamos continuar, y que si Dios nos presta vida, ¿verdad?, y podemos llegar al último día de nuestras vidas, que digamos: Padre, la obra que tú le diste a tu amado Hijo Jesucristo, y es la obra que hemos caminado cada uno de nosotros, Señor, hemos acabado la carrera. Gracias te doy en el nombre de Jesús por tu confianza. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ánimo, ¿verdad? Mucho ánimo. Sigan adelante, no desfallezcan, créanle a Dios, ¿verdad? Crean la palabra de Dios, crean en el que Dios envió, ¿verdad? Crean en Él. Amén. Buenas noches.